Roger Pardo, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Jorge, Muy después de buen tantos años, amigo de muchos años. literalmente para mí de Hijo, toda la vida. hijo de un doctor muy querido, Rogelio, que yo lo estimo mucho, y una familia muy unida con nosotros. Vivimos cerca, a la par, vecinos muchos años. Así es Costa Rica, la Así verdad. es Costa Rica. Y para mí, que lo he conocido desde chiquito, estar aquí frente a la melena, esa melena es patrimonio nacional y me acuerdo y nada ha cambiado. Así que ¿Qué va? es muy especial y conmovedor para mí estar aquí con vos, sentado debajo de este higuerón aquí en Costa Rica con este aire tan Gracias. especial de este país que Bueno, tanto hablemos un queremos. poco de... Estuviste en el Pentágono en tiempo de Bush W, también en la subsecretaría de Defensa del Hemisferio Occidental, y fuiste boina verde en Irak y con todo lo de Hussein, ahí fue una... Y en Afganistán Y en también. Afganistán estuviste, Sí, ¿verdad? sí. De hecho, te cuento, fui de los pocos, casi únicos, que fueron, por decirlo así, sujetos del ataque del 9/11. La nariz del avión del vuelo 77 de American terminó en mi oficina, en el Pentágono, pero fui de los pocos que les tocó, o sea, ser víctima del ataque, pero al mismo tiempo de ir a Afganistán a literalmente ponerle manos encima a los talibanes y Al-Qaeda. O sea, eso es Y a una Saddam Hussein, experiencia. a Saddam Hussein. Sí, a mí no me tocó perseguir a Saddam Hussein, estuvimos, pero sí estuvimos en la región que va complicadísima, en el momento más complicado de la guerra, que corría básicamente de los suburbios de Bagdad hasta la frontera con Irán, imagínate. Y al norte con los kurdos, pues era un caldo de guerra de todos contra todos, y ahí de hecho fue cuando comenzó el Estado Islámico, que son, por decirlo así, los sucesores de Al-Qaeda. Entonces me tocó todo eso. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero preocupante. Yo soy antiguerra, ¿verdad? Nosotros somos un país muy pacífico, ¿verdad? No tenemos ejército, ¿verdad? Nacimos en el 48, abolimos bueno, el ejército, entre comillas, que había. Bueno, fue la sabiduría de don Pepe Figueres y fue no gastar parte del presupuesto en ejército, sino que tenemos una Guardia Civil eh, muy limitada a las necesidades actuales, ¿verdad? Ahora estamos viviendo momentos de angustia con todo esto del narcotráfico, con la cantidad de violencia que hay, ejecuciones, gente muy joven, participando en bandas, eh, barrios donde hay cierta fuerza grande de estos narcotraficantes. Hasta se habla de colegios y escuelas, ¿verdad? Tenemos un problema social complicado, ¿verdad? Que se ha venido aumentando. Un problema de deserción en las escuelas y en los colegios, o sea, nada más sale el 30 y pico por ciento, el 40%. Bueno, hablemos un poco también tuviste una experiencia muy interesante, muy importante en Colombia, en tiempo de Pastrana y de Uribe. Me tocó ser el subsecretario de Defensa del 2001 al 2006. Durante esa época que fue la etapa crítica para la recuperación de Colombia, de los grupos armados, de las FARC, el ELN, las autodefensas, bajo Pastrana y por supuesto el presidente Uribe. A mí me tocó en efecto ser el socio de Colombia en eso, en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, y se logró
por lo menos un pacto de paz. Lo que se logró fue la derrota militar de las FARC como fuerza que en su momento controlaban Territorio grande. un territorio enorme. El gobierno de Colombia, como medida defensiva, porque sencillamente no tenían la fuerza, no tenían la capacidad para enfrentar estos grupos armados, les había cedido lo que se llamaba el despeje, un territorio más grande que Suiza, más grande que Costa Rica, que se convirtió en un paraíso de los narcotraficantes. Pero me has dado mucho que pensar aquí. Y al final de cuentas tiene que ver con qué es Costa Rica, qué es la idiosincrasia del costarricense, qué es lo que distingue al costarricense de todos los demás y por qué Costa Rica es una nación como ninguna otra en el planeta. Y yo creo que es por eso que el país tiene que, frente a todos esos desafíos, que son enormes, y ojalá que hablemos un poquito sobre eso, desde lo que puedo contribuir de mi perspectiva, que es de haber visto el desorden, el caos y la anarquía y la guerra en todas las partes del mundo, literalmente. Hay que llegar a la cuestión de qué es ser costarricense, qué es lo que más valora el costarricense, qué es lo que el costarricense lleva aquí adentro y que lo hace ser costarricense, y preguntarse cómo defendemos eso, cómo protegemos eso, cómo transmitimos esa herencia histórica de la paz, de la tranquilidad, de llevarnos unos con los otros, cómo transmitir eso a la próxima generación. Yo creo que eso es realmente lo que el país tiene que preguntarse en este momento. Y mira, para mí eso viene hasta lo más profundo del inicio de Costa Rica en la época de la colonia. Todos sabemos que cuando llegó Juan Vázquez de Coronado, con esas 80 familias que aquí están todavía, estas familias existen todavía, estos nombres están en Costa Rica, que venían a pesar del hecho de que no había oro, de que no habían indios para repartir en encomiendas, por lo menos en esa zona del Valle Central, y vinieron aquí estas familias que ahora sabemos mucho más sobre esto, que muchos eran de origen sefardita, o sea, eran judíos o conversos o que estaban escondiendo su identidad en esta época. Estoy hablando de 1560, lo más profundo, de donde comienza a existir Costa Rica. Y siempre nos preguntábamos los historiadores, ¿por qué venían pese a que no habían ni indios ni oro? Ahora creo que conocemos mucho mejor la respuesta. Vinieron precisamente porque no había indios ni oro. Sin oro no había necesidad de soldados para proteger el oro, para explotar a las poblaciones indígenas. Sin indígenas no había necesidad de una iglesia fuerte. Entonces, los que llegaron aquí, esas 80 familias, que ahora son el centro de lo que es Costa Rica, o sea, en su identidad, literalmente su genealogía. Ellos llegaron porque buscaban ser libres, que nadie los molestara, que pudieran vivir cada uno de ellos en su quinta, donde estaban, y estar sin preocuparse de fuerzas militares ni de una iglesia onerosa. Ese es el origen de Costa Rica, y por eso esa desconfianza que siempre hemos tenido de dogmas, de autoridad, de inquisiciones, de fuerzas militares. Entonces, eso se transmite literalmente hasta la época de la independencia, las campañas nacionales contra William Walker para evitar que Costa Rica se convirtiera en un estado esclavista sujeto a otros, hasta la revolución del 48, con la abolición del ejército, que para mí culmina un proceso histórico de cientos de años de lo que es el ser costarricense. La historia no para, la historia no se detiene, y lo que yo he venido diciendo en mis entrevistas en Estados Unidos es que más bien ahora estamos en un momento donde la historia se está acelerando. Llevamos 70 años, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, acostumbrados a la paz que se forjó
después de la Segunda Guerra Mundial, basada en la derrota del nazismo, construida en base a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas, fundamentada en una realidad básica, que las fronteras de los países no se pueden cambiar a la fuerza. Todo ese orden global ahora se ve amenazada. Y es global, es en todo el mundo. Estas son fuerzas geoestratégicas, ya políticas, militares, nacionales, que Costa Rica no se puede quitar de eso. Igual que Costa Rica no se pudo quitar de las guerras religiosas del siglo XV, XVI y XVII, aquí otra vez estamos viendo un momento en el cual el mundo se está formando nuevamente enfrente de nuestros ojos. Y por eso digo, Costa Rica tiene que llegar, los costarricenses tienen que hacer un diálogo sobre lo más profundo que es ser costarricense. ¿Qué es lo que más nos importa, lo que más queremos, lo que más está al centro de nuestro ser, para ver qué es lo que se debe defender y cómo hacerlo para transmitirlo a la próxima generación? Yo diría que hay dos grandes ejes, digamos. Uno es la paz y otro es la democracia, la institucionalidad, el respeto, la solidaridad, la parte social. Y hemos hecho una estructura muy fuerte alrededor de la parte social y la educación. O sea, son los ejes ahí. Y la libertad y respeto la libertad, a los demás. lógicamente, sí. Mira, yo acabo de estar y la aquí democracia, para... esto es Yo es un acabo de estar ejemplo. aquí para las elecciones municipales, en febrero, donde uno sentía la fiesta cívica, El orgullo. la felicidad de cooperar. Sí. Y, lamento que la participación fue históricamente relativamente baja, pero aún así eso estaba ahí fuertísimo. Y sobre todo cuando uno vive en los Estados Unidos ahora y ve lo que es la política ya con toda esta gente loca y furibunda de los partidos, que realmente son los partidos los que están, creo yo, destruyendo el país. Venir aquí y ver esa fiesta cívica. Yo llevé a mis padres a votar ahí en San Rafael de Escazú, una maravilla ahí en la escuela, viendo esa vista preciosa de todo el muchachas, colores y banderas. Y perros y gatos y todo. Y en Moravia llevé a mi mamá también ahí. Se le tiraron encima a todas las señoras de Moravia que la conocían, ¿verdad? Y diciendo, votá por esto, votá por aquello. Eso es muy especial. Eso es Costa Rica. Y al final de cuentas, vos dices una palabra muy importante, que es la solidaridad. Y yo creo que eso es parte de lo que nos hace diferente. Y por qué Costa Rica realmente es una nación. Y lo que yo diría es, Costa Rica es un país de familias. Al centro de todo eso está esa pequeña población que llegó en el siglo XVI. Y acordémonos, hasta el año 1900, en Costa Rica solo habían 110,000 personas, en toda Costa Rica. Entonces, el costarricense de hoy es más bien un descendiente de esas familias originales, más un extranjero. Alguien que vino de España, de Nicaragua, de Venezuela, de México, de China, que se juntaron con también, acordémonos un poco de la población indígena que existía y también de los africanos que fueron traídos hasta en el tiempo de la colonia para trabajar en el ferrocarril. O sea, Costa Rica es esa mezcla, pero es una familia, es una nación de familias y es una nación en la familia de naciones, o sea, que tiene que relacionarse con otros países del mundo, pero lo hace desde una perspectiva de autoridad moral muy, muy especial, precisamente por ese carácter del costarricense y por el ejemplo que ha dado Costa Rica. Ahora llego a mi preocupación. Siempre hemos sido un país con vocación de paz y sencillamente que nos dejen solos. De cuando en cuando eso se ha visto amenazado. Y Costa Rica
se ha unido, ha demostrado solidaridad para realmente defender lo que es ser Costa Rica. Notablemente en la campaña nacional contra William Walker, donde se fraguó la identidad de Costa Rica. Esa fue la verdadera guerra de independencia de Costa Rica. Qué trágico sería que este país, que ha dado un ejemplo de paz, de democracia y de antimilitarismo, que es parte, diría yo que es hasta un antimilitarismo, qué trágico que sería que se pierda eso ante la embestida que está sufriendo este país de las fuerzas del narcotráfico, del desorden, de los que están traficando humanos viniendo de Venezuela, pasando el país. Qué trágico sería que la democracia y la paz de Costa Rica no sobreviviera a eso. Pero yo creo que el país se está acercando a un punto decisorio donde realmente eso se puede perder y que requiere, por eso digo, ese reflejo interno seriosísimo del costarricense. Sí, bueno, hay muchos problemas estructurales, ¿verdad?, que afectan todo esto, ¿verdad? Sobre todo ha aumentado la pobreza, no extrema, pero sí hay una pobreza porque el Estado se ha complicado mucho, digamos. No estamos dando las soluciones a los grandes problemas sociales que tenemos. Hemos logrado crecer y lo hemos hecho con gran vigor. Se ha transformado mucho la educación para poder atraer capital que depende en gran parte de la paz de este país, ¿verdad? Empleo que requiere de la paz, desarrollo social que requiere la paz. En fin, todo está en función de que seamos un país que mantengamos esa estabilidad y esa tranquilidad, que no dependamos de estar poniendo rejas en todas las casas, ¿verdad? Que pueda uno salir a cualquier hora de la noche y no tener temor, pero que no podemos esconder que hay un problema creciendo, ¿verdad?, de inseguridad, que el gobierno ha tomado algunas medidas importantes. Se han unido las fuerzas políticas, sobre todo alrededor de la presidencia y el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, la OIJ y los organismos que tienen que ver con las drogas, para buscar cómo cambiar la legislación. Hay 7 proyectos que están prácticamente para aprobarse ya en segundo debate y ya se firme. Al principio fue un problema político y esto no es político. Aquí tenemos que unirnos como nación. Sí, sí. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y que conste, yo vengo aquí, no me está pagando nadie por esto. Yo ahora, la semana entrante, voy a dar esta semana, una intervención con la Unión de Cámaras y Asociaciones. Yo pagué mi propio pasaje para venir, para aceptar esa invitación. O sea, yo vengo aquí, yo no estoy metido en la política de Costa Rica, no entiendo, yo vivo allá en Estados Unidos, yo no soy un comentarista político. O sea, tengo opiniones políticas, pero valen lo mismo que si detuvieras el autobús ahí en Desamparados y bajaras y decir cuál es tu opinión política. Mi opinión política tiene el mismo valor que el de cualquier otro. En materia de seguridad, ahí sí creo que hablo en base a mi experiencia, sencillamente. Y me parece que esa unidad es esencial. La seguridad, primero, es un derecho consagrado en la Constitución de Costa Rica. Todo costarricense tiene derecho a la seguridad. Y curiosamente lo enmarca dentro de un contexto mayor, que es la seguridad, la salud, el ambiente, etc. O sea, queda muy claro que en Costa Rica la seguridad
es un derecho del ciudadano, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, de todos los residentes, ni siquiera de los ciudadanos, de todos los que viven en Costa Rica. Es un derecho fundamental. Y no tener ese derecho, en efecto, es una violación de un derecho fundamental del costarricense. Esto tiene que ser algo que esté encima de la política. Te cuento, Jorge, yo estoy viendo desde afuera todas las discusiones y me parece que todas son muy lógicas. Todas las partes, la presidencia, los ministros, la asamblea, los partidos, están diciendo cosas que para mí son muy acertadas y muy sensatas. Dicen este paquete de leyes que tienen que ver con encarcelación, con expropiación, con confiscación, ¿cómo se llama? Con deportación, con todas estas cosas que están viendo, con la detención de menores que están cometiendo sicariatos, ese tipo de leyes muy acertadas. No entiendo por qué no se han aprobado, no lo entiendo. Ya tiene, creo que el primer debate Ajá. y ahí están participando todos los partidos políticos. Así debe ser, así debe ser. Al mismo tiempo, desde la presidencia... Y nadie perdón, y nadie quiere darse, no debiera ser más que un problema nacional, Sí. y así hay que verlo. Al mismo tiempo, desde la presidencia me consta, porque he hablado con los ministros, ellos acertadamente entienden que Costa Rica debe seguir atrayendo la inversión extranjera, que es un país que les queda muy claro al gobierno que en realidad estamos viviendo ya como hablé de esos peligros globales geoestratégicos, para Costa Rica hay una oportunidad geoestratégica enorme, enorme, que tiene que aprovecharla, que es esta. Estados Unidos y Europa se están deslindando de China, se están separando de China, económicamente, políticamente, por toda una serie de motivos, pero la realidad es que están tratando de distanciarse de China, por los peligros de lo que es esa autocracia en manos de un solo hombre, el presidente Xi. Y ya vemos que ya a China comienzan a aflojarse las ruedas de todo ese tren de alta velocidad que ha sido. ¿Cuál es la oportunidad? Toda esa inversión de Europa y de Estados Unidos y de otros lados tiene que venir a algún lado. El ejemplo más contundente para Costa Rica es la ley CHIPS de Estados Unidos, que pone 50 billones de dólares a disposición de la industria para los semiconductores, para la inteligencia artificial, para computadoras, y que Costa Rica es uno de los países específicamente mencionados como potencial beneficiario de todo esto. Esa es una oportunidad increíble, y en todos los ramos de la inversión, Costa Rica está perfectamente posicionada para recoger gran parte, lo diré así nomás, lo que Costa Rica quisiera absorber, de lo que se va a ir de China. Ya eso se está yendo a México. Y gracias a NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la cual yo trabajé hace 30 años para hacer que fuera una realidad, igual que trabajé con el Tratado de Comercio Centroamericano. Eso está pasando ya por fin. La inversión que antes iba a China está llegando a México. México está experimentando un auge increíble de inversión. Costa Rica debería, y de hecho me consta, está perfectamente posicionada para recoger eso. Pero hay dos cosas que van a frenar eso en seco. Primero, la seguridad. Si no hay seguridad, eso se va a detener. Segundo, la educación. Es fundamental que la población costarricense tenga una educación que la prepare para el siglo XXI. Y el ejemplo más contundente de todo esto, te voy a decir, es el idioma inglés. Hay que estar preparado en inglés. Y Costa Rica tiene la infraestructura, las leyes, hasta los decretos, todo necesario, pero le ha faltado la movilización de recursos para que todo tico pueda aprender inglés si lo necesita. El inglés, hablar inglés es el alfabetismo del futuro.
el mejor regalo que le puedes hacer a un niño es enseñarle a hablar inglés. Pero todo eso se aterriza en la voluntad de la sociedad y del Estado de juntarse para poner los recursos y dejar de hablar y actuar y entender de que es urgente. Esta oportunidad de capturar esta inversión que va a salir de China no va a durar para siempre. De hecho, digo 2 años, algo así. Si no, se va a ir a Vietnam o a México, a otros lados. Costa Rica está perfectamente posicionada para capturarlo. Y en la seguridad igual. Los desafíos de seguridad que tiene Costa Rica ahora frente a esta embestida de los carteles que está pasando aquí son cosas que si Costa Rica no lo resuelve ahora, perdón, no quiero decir que lo resuelva, si no los aborda ahora, porque esto es hacer un proceso que va a tomar tiempo para Costa Rica, el de seguridad. Si no lo hace ahora, Costa Rica va a quedar a 18, 24 meses atrás de Ecuador, porque sencillamente en este momento las fuerzas de seguridad de Costa Rica, la fuerza pública y todo lo que lo apoya, como por ejemplo los tribunales, no es suficiente para enfrentar lo que se le está viniendo encima a Costa Rica. Bueno, pero eso significa mayor presupuesto y unión. Y mira, O sea, lograr que los partidos políticos, primero en el Congreso, porque todo aquí se maneja por leyes, ¿verdad? Apruebe los proyectos para fortalecer la Corte y fortalecer todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad. ¿Sí? Sí, mira, pero para aterrizarlo ya con números concretos, ojalá que esto sea mi contribución específica a este debate, y soy el primero en decir es un debate que se debe hacer en la Asamblea, en la sociedad costarricense, hay que discutirlo, pero como amigo, como uno que ha pasado toda su vida envuelto en estos problemas, de cómo salvar a las sociedades del desorden, del caos, de la guerra, de la criminalidad, de lo que sea. Si uno ve a Costa Rica, la fuerza pública en este momento es, por toda una serie de criterios objetivos, ya no subjetivos, la fuerza pública de Costa Rica está a la mitad del tamaño de lo que debería ser. La cifra más, diría yo, útil es una que ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo, diciendo, donde dice que una sociedad normal, con delincuencia moderada, debería tener 4.2 policías de turno, o sea, los pies planos, los que están ahí, no el de tránsito, no el administrativo, no el de aduanas, no, policías, el que establece la presencia del Estado en un cierto territorio. Y tiene que ser todo el territorio nacional que conste. Eso es lo que le hace falta a Costa Rica ahora. Entonces, 4.2 policías por 100 habitantes. Si haces esa cifra para Costa Rica, debería tener más o menos 22,000, 23,000, 24,000 policías. Es un poco difícil contarlos, pero de todo lo que he visto, lo que tiene Costa Rica ahora son 12,000 o 13,000. Con capacidad de graduar 800 al año más o menos. Entonces, lo que te estoy diciendo es, Costa Rica está enfrentando un problema que debería tener 24,000 policías con 12,000. Pero hay otro problema más grave detrás de esto. Esa cifra del Banco Interamericano es para un país normal, de delincuencia moderada. Lo que te estoy diciendo es, primero, la delincuencia en Costa Rica no es moderada, se está disparando en todos los indicadores que hay. Se está disparando, y precisamente por toda clase de presiones internas y externas. Pero también Costa Rica no es un país normal, y gracias a Dios. Pero lo más obvio es que Costa Rica no tiene ejército. Un ejército no es como una policía más grande y fuerte. Es un instrumento de seguridad, pero es diferente. Los ejércitos
Las Fuerzas Armadas existen para proteger la integridad, la soberanía de una nación. En teoría, ese es su propósito. Las policías existen para hacer valer los derechos de seguridad del individuo, de la persona. O sea, los policías existen para defender la ley. Los ejércitos existen para defender al país. Y Costa Rica no tiene ese instrumento. Entonces, y no estoy para nada, de ninguna forma, sugiriendo que lo debe tener. Primero, no es que no sea necesario, no es Costa Rica. No. Así no se abordan las cosas en Costa Rica. Entonces, tiene que venir esto de la fuerza pública, de alguna forma, la policía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede Costa Rica aumentar este plantel policial? Porque lo tiene que hacer. En un segundo plano, diría yo, también está el tamaño de la población penitenciaria, que también para un país que enfrenta lo que tiene Costa Rica está a, y esto sí es totalmente subjetivo, pero está no, más bien a lo contrario, está a la mitad de lo que debería ser. Y las cifras son más o menos así. Costa Rica estaba hace 2 o 3 años más o menos igual que Brasil en términos del número de la población penal. Parece que la población más bien ha estado bajando en Costa Rica como función de reclusos por 100,000, bajando. O sea, al mismo tiempo que la criminalidad se está disparando, está bajando por toda una serie de motivos la población penitenciaria. Y es como aludís vos, es por eso que el costarricense ahora es el tico honrado, el que tiene que vivir detrás de las rejas mientras los criminales andan en la calle. Volvamos al tema de la policía. Costa Rica tiene una planilla pública de más o menos 320 y tantas mil personas. Toda la planilla pública de Costa Rica, distribuidas en unas 300 entidades, 300 y tantas entidades. O sea, no es una cifra irrazonable, es decir, de alguna forma, para comenzar a abordar este problema, que Costa Rica debe tratar de formar 5,000 policías casi de emergencia, de cualquier forma que puedan. Contratados, auxiliares, de reserva, retirados, lo que sea. Una fuerza pública, 5,000 para abordar lo que es este problema de seguridad que tiene ahora, que se le va a poner peor en los próximos 2 años. Esto se va a poner mucho peor, se lo digo, no es fácil. Se va a poner peor antes de que se mejore. Pero el primer paso tiene que ser un aumento en el plantel policial del país. Y el problema es que, como digo, solo gradúa 800 al año. En la academia allá en Guanacaste. Hay varios sitios, pero lo importante es, en teoría deberían ser 1,500, pero aún así son 800 nada más. Necesita hacer esto rápido. Entonces, Costa Rica va a tener que buscar cooperación internacional en esto. Y por dicha, hay toda una serie de países y entidades que están dispuestos a hacerlo. Yo he estado hablando con el estado de Florida, que quiere ofrecer cooperación en sus academias. Hay una academia en Estados Unidos que entrena, se llama... Se me escapó el nombre, pero ellos ayudan a entrenar policías de toda América Latina. Me consta que la embajadora de Estados Unidos, la Cynthia Tellas, ya fue a visitarlos, les ha hablado. Canadá puede ayudar también, Interpol también he estado yo hablando. Y esas son intervenciones mías nada más para informarme como ciudadano. Me consta que el gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública también ha estado en estas gestiones. Entonces, todo esto es posible. Todo esto es posible y factible dentro de la realidad presupuestaria de Costa Rica. O sea, encontrar cómo reclutar de emergencia 5,000 policías dentro de una planilla pública de 320 y tantos mil es enteramente manejable, pero hay que hacerlo. En un proceso de, digamos, ordenado, planificado, pero sí de emergencia. O sea, el tiempo es oro aquí. No de emergencia. De urgencia. Urge, pero lo que pasa es, Jorge, en mi experiencia, de lo que yo he visto en otras partes del mundo, cuando estas cosas se descomponen, hay que, no puedo
no puedo enfatizar eso lo suficiente, cuando se descompone, no es que va gradualmente así, es que se descompone así, exponencialmente, y si ves, por ejemplo, homicidios en Costa Rica, eso ya se ve que está pasando. Si ves asaltos y robos, también está pasando. Si ves denuncias de minisecuestros, también está pasando. Entonces, por eso urge para que lo que es un problema ahora no se convierta en una emergencia y sea demasiado tarde. Yo no entiendo las trabas políticas. Y que conste, no vivo aquí, no quiero meterme en las cuestiones políticas, ni personales, ni riñas, ni vendetas, ni nada de eso. No entiendo cómo es que no se juntan, tienen que hacerlo. Pero sí hay conciencia ya. Sí. Hay acuerdos, hay voluntad, hay diálogo, hay apertura. El presidente está preocupado. Yo diría que es de Me consta. de las prioridades más que está en su programa, digamos. El ministro, lo conozco también, tiene experiencia. Yo tengo plena confianza en el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Mario es me un parece tipo, una gran persona y Costa Rica tiene una gran fortuna de tenerlo donde está. y Que hay problemas dentro del ministerio que se deben atender, todos lo sabemos, y con tiempo estoy seguro que se hará. Y tiene experiencia, y Sí, es que es muy exacto. importante, y tiene conocimiento. Yo creo que, Roger, vamos en buen camino, pero hay que planificar, hay que hacer las cosas ordenadas, pero planificadas, pero con cierta celeridad, porque, como vos decís, está creciendo la violencia. Tal vez no así, pero sí viene en aumento. Y ahí lo peor que puede sucedernos es que se nos vaya la mano, la estabilidad y la paz. Porque la inversión, el trabajo, las oportunidades de crecer como nación, dependen de eso, de la paz. De crecer y de desarrollarse de una forma sana. Sí. Y ves, eso me parece una de las cosas que hay que hacer conciencia en Costa Rica de qué es este problema que realmente le enfrenta al costarricense de la calle, por decirlo así, o de la montaña, o sea, al tico. No es que si llega el narcotráfico, de pronto desaparece el turismo. Ahí en México se está dando turismo, a pesar de que los carteles controlan el 30% del territorio, 25% del territorio mexicano. Se da turismo. Sí, pero es tan grande México que... Y es que se da en enclaves donde los turistas están protegidos en zonas remotas por el ejército mexicano. Eso no puede darse en Costa Rica. No. Mira, me llamó una persona para informarme, después de mis comentarios ahora en el ANEP, cuando estaban los policías especializados, me llamó alguien para decir que había causado cierto malestar mis comentarios sobre esto en el sector de turismo. Exactamente, cuando me llaman con eso, me llega alguien con la noticia de este ultraje que se convirtió en un albergue en el Cerro Chirripó, en Monte Ena, donde llegaron encapuchados, asaltaron a los turistas, los amarraron, los dejaron ahí tirados en el frío y quemaron el albergue. O sea, el problema es este. Costa Rica es demasiado pequeño para manejar este problema de esa forma, como lo hace México. Y como te dije, no tiene ejército. Esto no va a funcionar así. La otra cosa es esta. No es que cuando llega el narcotráfico y conquista, porque es lo que están haciendo, están conquistando, como están tratando ahora de conquistar a Ecuador. Cuando te llega el narcotráfico y se dan estas riñas que todos conocemos, y uno dice, no, se están matando entre ellos, y a mí no me afecta. Eso es algo que hay que entender, es totalmente falso. Te afecta porque están peleándose la plaza pública. Y cuando gana uno de ellos, y siempre gana uno,
porque usan los métodos más salvajes y violentos que hay. Cuando gana uno, lo que llega es una especie de paz, pero que entienda el costarricense. ¿Cómo es esa paz? Es Eso un costo. es una paz donde ya tú no eres el dueño ni de tu casa, porque el narco llega y te dice, ok, yo soy el dueño aquí, tú no vas a ser alcalde, como lo hizo Oso en Herradura, amenazando a un candidato a alcalde y concejal. Esto acaba de pasar aquí, pero es un ejemplo de cómo ya tienen objetivos políticos los narcos. Llega y te dice, ahora todas las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas me pertenecen a mí. Y a vos, Juanito, te voy a imponer un impuesto que es por encima de todos los impuestos legítimos que estés pagando, todos, es el impuesto mío. Y es una extorsión. Es una extorsión. Y para dar una idea, en México, en Chiapas, que es Centroamérica, es igual que nosotros aquí, en Chiapas, están imponiendo, por ejemplo, a los cultivadores de aguacates y de los limonales, es $200 al mes por manejar su hectárea de aguacates y limones. ¿Y qué está pasando? Esto ha pasado con una velocidad vertiginosa en Chiapas, como está pasando, digo yo, aquí. Lo que pasa es que ya se están rehusando a pagar, no pueden pagar, o sea, tienen que ir, hacen la vida intolerable, porque si no pagas ese impuesto al narco, esa extorsión, llegan y te matan, o te sacan los ojos y te cortan las manos, es así. Entonces, ese es el verdadero costo. Y por eso es que tiene que ser la autoridad del Estado la que provee seguridad. Y lo que me consta a mí está pasando en barrio tras barrio tras barrio en Costa Rica. Llegas al barrio y alguien sale para decir, ¿cómo está? ¿Lo puedo ayudar? Y la población ahí está dependiendo de uno que no es el policía regular, que no es el Estado. Y confían que ese es el que va a dar la seguridad, porque si no la da, si no obedecen esa seguridad del narcotraficante, pues se sujetan al derecho del narcotraficante. Ese es el verdadero peligro que está enfrentando Costa Rica. Y por eso es que es urgente, no es de emergencia, pero sí se puede hacer. Y para dar una nota de optimismo, mira, una vez que el país se componga y evidencia esa solidaridad que yo dije, también a esto se le puede dar vuelta en 18 o 24 meses. Yo tenía un cliente ya en mi vida privada de consultoría que era todo el mundo se acordará de eso, era una especie de barra que uno ponía en el volante del carro. Ah, sí, para ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Ese era rojo, ¿verdad? Uno se lo ponía y trababa el carro. Era el chaval. Exacto. Para Costa Rica, que en este momento sencillamente no tiene ni la fuerza existente ni los mecanismos para crear esta seguridad, hay que comenzar a mejorarla. Y con solo comenzar a mejorar, con solo que estás comenzando a poner esta barra, el delincuente se va a otro lado. Queremos que se vaya a otro país, queremos que se vaya de donde vino, ¿verdad? Pero eso es una especie de estrategia de lo que debería pensar Costa Rica en este momento, que igual que Colombia en el 2000-2001, no tenía la fuerza necesaria para enfrentar estos verdaderos ejércitos. Ejércitos que estaban mejores armados que el ejército propiamente. Bajo Pastrana y Uribe tenían que ganar tiempo para crecer la fuerza del Estado, duplicar la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ejercer la soberanía efectiva en todo el territorio colombiano, en los 1080 municipios de Colombia, que son muy parecidos a los municipios de Costa Rica, que hubiera un alcalde que pudiera sentarse sin estar amenazado, que hubiera un cuartel de policía que pudiera defenderse. Cuando llegó el presidente Uribe, habían de los 1080 municipios en Colombia, habían 400 donde no se daban esas condiciones. Costa Rica está lejos de encontrarse en esta situación. Y hay que ser optimista para poder, claro, pero es tener claridad de la estrategia, fijar las metas claras, unirse
Y esto no es un tema político, es un tema que le, que le corresponde al Estado y a toda la sociedad costarricense. Tiene que ser a nivel de toda la sociedad. Y eso fue lo que pasó en Colombia, que realmente se hastió la población de la violencia, del secuestro, de la extorsión, de la pérdida de su país. Entonces se unieron. Bueno, pero vamos a luchar. Sí. Una pregunta para vos. Gracias. Porque yo estoy tratando de construir ideas, ¿verdad? Eso es lo único que puedo aportar. Pero viendo estas trabas políticas y sin siquiera tratar de entenderlas ni cómo existen y por qué, no sé, te pregunto a vos, ¿no sería para Costa Rica útil tener una especie de comisión que está afuera de la política, ya de gente? Y es una decisión de, vamos a ver. Te digo como expresidentes, presidentes de la Corte me parece Suprema. a mí que es importante poner a los que tienen experiencia, que tienen reconocimiento y que pertenecen al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Ya se ha hecho una comisión múltiple. Pero eso es dentro de la Asamblea. Eso es en la parte política. Bueno, Sí, pero es sí, que sí. también esa es una parte Esencial, importante. esencial tener eso. Y los medios de comunicación yo creo que están ya conscientes de los problemas. Y bueno, y te está trayendo la Unión de Cámaras a una conferencia porque creo que también el sector privado También. quiere contribuir porque son los afectados, ¿verdad? Sí. Pero aquí los afectados es Costa Rica. El tico. Y el tico. El tico, Y sí. Roger, y hay que ser optimistas, vamos a salir adelante. Yo no me queda la menor duda que lo puede hacer, y es precisamente que Costa Rica, siento que se está cerrando filas de la sociedad. Cuando veo que tanto el ANEP como la Unión de Cámaras están de acuerdo con algo, uno ve que eso es una solidaridad muy especial. Muy sí. Pero lo que me refería yo a esta comisión sería más algo afuera de la política, Sí, no de hacer. expresidentes, exmiembros de la Corte Suprema, no sé, o sea, gente distinguidísima de Costa Rica, ya reconocida, aparte de la política. Eso dámoselo al presidente, porque el presidente tiene que ser el catalizador. El presidente tiene que liderar. Así fue en Colombia con el presidente Uribe. Esa es la lección principal. Ahora, me consta, yo creo que lo puede hacer. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, Costa Rica tiene desde ya, todo lo que necesita para abordar este problema, aunque no tenga cooperación de otras partes. O sea, el costarricense lo puede hacer por cuenta propia, pero sí tiene que existir esa voluntad política y sí tiene que haber un catalizador. Bueno, Roberto, muchas gracias. Encantado de verte. Gracias.